Revisando y conversando sobre el Salmo 17, les invito entonces a inclinar sus rostros para que oremos al Señor. Amado Dios, buen Padre Celestial, Señor, gracias le damos por este día que usted nos ha regalado, Señor. Gracias, Padre, por la semana que nos ha permitido terminar laboralmente. Pedimos, Señor, que este estudio usted sea guiándole, Señor, para que podamos, amado, comprender aquellas aplicaciones, Señor, que están en los versículos, para poder también llevarlas a nuestras vidas, mi Dios. Esperamos, Señor, que usted abra nuestros corazones y nuestra mente para poder comprender de la mejor forma. Le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, como ya les mencionaba, estábamos estudiando los salmos, ¿verdad? En la semana anterior estábamos en el Salmo 16, que estuvo a cargo de nuestro amado pastor. Y el día de hoy estaremos revisando el Salmo 17. Así que les invito a que puedan buscar en sus Biblias el Salmo 17 para que tengamos una lectura previa de estos cortos 15 versículos. Así que tomemos un tiempito, unos segundos para buscar. Si ya están, maravilloso. Bien, Salmo 17 dice así. Algunos tendrán un subtítulo que dice Oración de David, quizá otros tengan algo similar. Y dice: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaños. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyos vientres están llenos de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. ¿Qué podemos decir inicialmente entonces? Que es un salmo evidentemente de una oración de ruego, ¿cierto? Es una oración profundamente conmovedora, podemos ver en David, ¿verdad? Que refleja su ferviente súplica por la intervención y la protección también de Dios. Este salmo, como muchos otros, es atribuido a David, revela, nos deja ver derechamente una relación íntima con Dios, ¿verdad? Que está caracterizada por la confianza de David, por la dependencia, pero que también lleva un profundo sentido de justicia. El Salmo 17 a menudo se le categoriza como una oración de lamento y una súplica por justicia. Está compuesta entonces, como ya dijimos, por 15 versículos y que podemos dividir en 3 secciones probablemente para que podamos tener un mayor orden y entendimiento. En el primero, ¿cierto?, del 1 al 5, podemos ver una súplica de David por la vindicación, su llamado a la protección de Dios, que esto ocurre entre el versículo 6 al 12, y finalmente una declaración de confianza una confianza de fe en la justicia de Dios, que ya eso lo vemos en los últimos 2 versículos. Bien, entonces, amados, previamente a comenzar, vemos que este es un maravilloso salmo que probablemente algunos estudiosos dicen que nos sirve también como una guía de oración.
Porque si usted comienza leyéndolo, ve como David de cierta forma va sometiéndose al Señor, pero también va pidiendo algunas cosas. Entonces, como primer subtítulo tenemos una súplica para ser escuchado en tiempos de crisis. Aquí abordamos entonces los primeros 2 versículos que dice: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños, de tu presencia procede mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Oh Jehová, escucha una causa justa, ¿cierto? Como es común en los salmos, David oraba nuevamente, ¿cierto? Desde un tiempo de crisis. Entendemos que David oraba constantemente, ¿verdad? Pero especialmente en este salmo lo está haciendo en un tiempo de crisis. Aquí comenzó una apelación a Dios, declarando la justicia de su causa, ¿verdad? Creía que Dios tenía todas las razones para oír su clamor, porque la causa que David estaba reclamando, él la veía como justa. Es muy posible que alguien piense que nuestra causa es justa muchas veces, ¿verdad? Que queremos tener quizás el derecho, ¿verdad?, de que el Señor nos escuche porque lo que estamos pidiendo es algo justo, cuando probablemente muchas veces no lo sea. O que ambas partes que están en una lucha, que están absolutamente convencidos, ¿cierto?, que su propia causa es justa, cuando podemos ver en 2 personas, ¿cierto?, luchando por su causa. No podemos aplicar entonces automáticamente esta palabra de David a nosotros mismos y juzgar inmediatamente nuestras causas como justas. Aquí voy con esto, que muchas veces podemos creer que lo que estamos pidiendo, ¿verdad?, o lo que estamos orando al Señor es justo, cuando a veces no lo es. Entonces les pregunto, cuando vamos en oración al Señor, ¿cuál es nuestra postura ante esa oración, verdad? ¿Oramos por nuestras propias causas que creemos que son justas de poner en oración, o lo hacemos desde otra mirada? No somos tantos, así que... Sí. Bueno, pensando en esto, yo creo que ciertamente hay un grado de dificultad para determinar cuando las causas son justas o no son justas. Amén. Pero también podemos decir que hay una fuente para determinar cuándo nuestras causas realmente sí son justas y nosotros podemos orar con confianza en esa dirección, y es cuando esas causas se alinean con la palabra de Dios. En ese sentido, cuando nuestras oraciones apuntan a manifestar la voluntad de Dios tanto en nuestras vidas como en lo que nosotros queramos hacer, digamos, o queramos lograr o queramos obtener, pero que se alineen con la voluntad de Dios, son justas. Un ejemplo quizás de esto es la oración de los jóvenes por su matrimonio. Esa es una causa justa, en el sentido de que alguien podría decir: mira, esta es una causa injusta porque está buscando su propio deleite. Pero el joven puede orar confiado en el Señor de que es una causa justa, en el sentido de que Dios manifiesta en su palabra que esto es algo que le agrada. Ahora, va a también determinar el hecho de en qué sentido ore, porque si ora para tener, no sé, a Juanito Pérez, que es un converso, y porque es famoso, no sé, y quiere que él sea su esposo, lo transforma en hijo. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ir alineado en su palabra, entonces tiene que buscar ese esposo, digamos, en el yugo igual. Entonces, en ese sentido, ahí sí la oración nuevamente se marca en la justicia. Amén. Correcto. Entonces podemos, en base a lo que el pastor también nos menciona, mirar nuestras causas entonces de una manera imparcial, ¿verdad? Y la más desapasionadamente posible. Mirándola entonces desde una perspectiva de los demás lo mejor que podamos. Y estar más preocupados entonces por lo que es verdaderamente justo, que simplemente una oración por cosas que nos favorezcan, ¿verdad? Que finalmente... quizás un error que podemos cometer, que nuestras oraciones van guiadas no descansando en el Señor, sino pidiendo cosas que nos podrían favorecer. Ignacio. O sea, en esa misma línea lo que señala el pastor, es bueno también ir viviendo, o sea, yo creo que los salmos de repente pueden ser tomados y deben ser tomados como para ir meditando y orando. Amén. En esa misma línea que Dios nos va a ir dando de su gracia para ir sabiendo y discernimiento para saber cuáles son las causas justas y cada día mostrando una
Correcto, sí. Amén. Gracias, hermano. Una frase de Spurgeon comenta y dice que un clamor es nuestra primera emisión y en muchos sentidos el más natural de los sonidos humanos. Él menciona que si nuestra oración fuera como el llanto del niño, más natural que inteligente, ¿cierto? Y más ferviente que elegante, no será menos elocuente con Dios. Hay un gran poder en el llanto de un niño para prevalecer en el corazón de un padre. Lo que nos dice Spurgeon, si logramos entenderlo, ¿verdad? Él nos dice que quizás la oración debiese ser con más fervor, ¿cierto?, que con más intelectualidad. Porque muchas veces hay un corazón que está más guiado hacia el Señor cuando se hace de esa manera, ¿cierto? Más que cuando ya tenemos quizás meditado y ejercitado en nuestro cerebro lo que vamos a orar, ¿verdad? Comienza entonces o continúa el Salmo diciéndonos: escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Aun cuando David estaba convencido con respecto a la justicia de su causa, ¿cierto?, también tuvo cuidado con hablar honestamente acerca de su problema. La idea es que David no ha engañado para merecer su problema actual, ¿cierto?, y que estaba ocultando hechos que podrían socavar su causa. Lo podemos ver también en los salmos más adelante, ¿cierto? En el Salmo 139, en los versículos del 23 al 24, David estaba orando y decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué podemos deducir de esta maravillosa oración, ¿cierto? Que el conocer nuestro propio corazón, ¿cierto?, y los motivos y los pecados ocultos que pueden haber en él, es el tipo de cosa que David oraba antes de orar en este salmo, ¿cierto? Aquí él viene a Dios con cierta confianza a través de una conciencia que estaba ya probada, que él ya había entregado, había dejado los pies del Señor, y estaba descansando en que las oraciones que él podía elevar hacia el Señor iban a ser escuchadas como una causa justa, como ya hemos venido conversando. Después continúa él diciendo: de tu presencia procede mi vindicación. Ahora les pregunto, ¿qué es vindicación? ¿O cómo entienden la vindicación? Podríamos verlo, ¿cierto? Pero quizá un poco más elaborado podríamos estar hablando de la defensa de alguien, ¿cierto?, que es acusado o de alguna calumnia, ¿cierto?, que está siendo acusado injustamente sobre algo. Para entender un poco el concepto de vindicación, ¿cierto?, porque eso es fundamental para que podamos entender este versículo que dice: de tu presencia procede mi vindicación. David no quería una reivindicación que viniera de él, ¿cierto? Él no quería un perdón que viniera del mismo, ¿cierto? Él no quería decir: ok, mis causas son justas, yo por ende seguiré actuando de esta forma porque voy bien. No, en su lugar y en su larga lucha, ¿cierto?, que nosotros podemos ver a través de varios capítulos de la Biblia, ¿cierto?, él tuvo una lucha intensa con el rey Saúl, ¿cierto? David tuvo varias oportunidades para poder arreglar las cosas con él. O sea, con él mismo arreglarlo, ¿cierto? Sin la necesidad probablemente de pedir la intervención del Señor. David tenía poder, ¿cierto? Él era poderoso, él podía haberse enfrentado al rey Saúl, podía haber solucionado ese problema él mismo. Pero ¿qué es lo que hizo? Él se negó a esto, hasta que la vindicación llegara desde Dios, desde la presencia de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde el concepto que estábamos viendo de vindicación, ¿cierto?, que es defender, que alguien me defienda injustamente sobre una causa que me está quejando, David estaba descansando en el Señor porque él entendía que el Señor conoce todas las cosas y él tiene el control de todo. Por ende, la mejor solución que él podría esperar era una respuesta desde Dios y no de sí mismo. Entendiendo, lo cierto, del momento de quién era David, ¿cierto? Podríamos entender, él era alguien con poder, él tenía, en la lucha también era bueno, ¿cierto? Era poderoso, por ende él podía haber solucionado su problema solo, ¿verdad? Pero lo que él hizo fue descansar en el Señor. Y es también lo que nosotros debiésemos hacer, descansar en el Señor, aun cuando nosotros creamos tener las herramientas suficientes para solucionar algo que nos está quejando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos entendiendo bien? Tengo una observación. En estos textos puede ser un poco peligroso leerlo, ¿no?, y hacer una interpretación quizá temprana de este texto, porque
como Ujú. buena santidad o buena conducta para pedir cosas a Dios. Claro. Si nosotros nos fijamos, David ahí parte, ¿cierto?, presentando su petición a Dios y empieza a argumentar de que él es un siervo de Dios, un hijo de alguien que ha caminado tras Dios. Amén. Entonces, si bien David hace eso, nosotros podemos notar que de todas maneras él se acerca a él como súplica, desde una posición humilde. Lo que básicamente le está haciendo es poner digamos, en relieve el hecho de que él es su hijo y él es, podríamos decir, alguien que está en su voluntad, en su camino, es parte de sus hijos. Correcto. Sí, sí. Todo lo contrario que hay en el corazón del legalista, que de alguna manera al hacer obras de justicia o de alguna manera esforzarse en ese camino de santidad, se presenta ante Dios como, de alguna manera, como con una carta bajo la manga para pedirle cosas. Y eso es totalmente erróneo y hay que ser muy cuidadoso porque lamentablemente nosotros también caemos en eso y lo caemos por el contrario. Claro. Y hay un legalismo positivo y un legalismo negativo, en el sentido de que el positivo es cuando yo hago obras y creo que entonces ahora tengo el merecimiento para hacer obras, hacer cosas de Dios o pedir cosas de Dios. Y está el legalismo negativo en el sentido de que dice, o dicta, yo no he hecho lo suficiente, entonces no soy digno de hacerlo. Son dos caminos peligrosos. Claro, sí, sí, correcto. De hecho, la interpretación, ¿cierto?, que podemos obtener desde un parafraseo, ¿cierto?, de lo que David está diciendo aquí, que esta es una forma importante en la que David dejó su problema al Señor, ¿cierto? David ciertamente descansa en el Señor, diciendo, Dios, me niego a tomar el asunto en mis propias manos, siguiendo lo que estamos leyendo, ¿cierto? Esperaré que de tu presencia proceda mi vindicación. Quiero saber que esta es tu obra y no la mía. Porque él entendía que el Señor tiene el control de la situación, ¿verdad? A pesar de que nosotros, ya hemos mencionado anteriormente, ya sabemos quién era David. Continúa entonces diciendo, vean tus ojos la rectitud. David formula su pedido de una manera que puso más énfasis, ¿cierto?, en la justicia de Dios que en su propia causa. Creía que su causa era justa, sin embargo, habló de una manera que daba más importancia a la rectitud y también a lo que el Señor también podía hacer en él. La idea de David fue algo como esto: Señor, creo que mi causa es justa, ¿cierto? Y he escudriñado mi propio corazón en busca de engaño. Sin embargo, espero tu vindicación y quiero que hagas y promuevas lo que es correcto. Si no estoy de tu lado, muéveme para que yo lo pueda estar. Eso es principalmente lo que estamos viendo en estos versículos. Un David que está descansando totalmente en el Señor. A diferencia que probablemente de algunos otros capítulos de Salmo que hemos visto, ¿cierto?, donde David estaba totalmente desconsolado, ¿cierto? Incluso quizás en los primeros salmos vemos a un David que está totalmente preocupado por si el Señor lo está o no escuchando. No sé si lo logran recordar. Sin embargo, aquí podemos ver casi un descanso pleno en el actuar de Dios. Entonces, como no deseo nada que sea irrazonable o injusto, sino que juzgues con justicia entre mis enemigos y yo, y vindiques mi propio honor y fidelidad al cumplir tus promesas. Finalmente, lo que vemos es un descanso de David en el Señor, y que es probablemente también lo que nosotros debiésemos hacer, que es descansar en Dios en base a los problemas que se nos puedan presentar. No sé si hasta acá tienen dudas o preguntas, aportes. ¿No? Continuamos entonces. Vamos al punto 2, que es una súplica de un corazón probado, ¿verdad? Abarcamos entonces los versículos 3 y 4 del Salmo 17. Dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Cuando habla de que has probado mi corazón, David invitó a la prueba en los versículos anteriores, ¿cierto? Aquí habla como si hubiese pasado esta prueba. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste, ¿cierto? Podemos entenderlo de esa forma. Se asume entonces probablemente que este salmo proviene del contexto de la casa de David por parte de Saúl.
me has visto en mis retiros más secretos, ¿cierto? Y sabes, y he planeado maldades contra el que ahora quiere quitarme la vida. Podemos entenderlo bajo ese contexto, ¿cierto? Sin tener cierta seguridad que estamos hablando de este mismo momento. Pero en base a todo lo que ha ocurrido en la historia de David con Saúl, pudiera ser que estamos aterrizados ahí. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Cierto? Que necesitamos cierto nivel de paciencia, pero también de madurez para entender que Dios puede probar el corazón de nosotros, ¿cierto? De varias maneras. Para eso, ¿cierto? También debemos aceptar que el hecho de que pudiéramos estar equivocados y que alguien más pudiera tener razón sobre algún asunto que nos esté aquejando. Debemos estar interesados entonces, amados, en la justicia del Señor y en los estándares de lo correcto o lo incorrecto, más que en ganar probablemente alguna causa, ¿cierto? Probablemente quizás más de alguno ha orado por alguna dificultad que ha tenido contra un hermano, contra un amigo, ¿cierto? Ha pedido la guía del Señor en base a algún problema con alguien. Ahora lo que está diciendo David es que encaucemos quizás nuestra oración, ¿verdad? Más que a una resolución que nuestro corazón quiere, porque nosotros entendemos que ante una oración nosotros también ya tenemos una idea de cómo se gustaría que se resolviera un problema que nos aqueja, ¿o no? Entonces, frente a eso, lo que hace David es descansar en las soluciones del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Debemos acercarnos a Dios y a su palabra con un corazón listo para ser convencido, pero también corregido por el Señor. Y también aquí el llamado más importante, que examinemos nuestros corazones. Y eso es algo que nosotros debiésemos hacer constantemente, examinar nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay en mi corazón cuando yo voy en oración al Señor? ¿Qué es lo que hay en mi corazón cuando tengo una dificultad con alguien? ¿Qué es lo que hay en mi corazón ante diversas situaciones que puedan pasar? Ante eso, no sé si quieren realizar alguna aportación, hermano Ignacio. Hay una práctica de unos piadosos hermanos de la antigüedad que consistía en que ellos meditaban los textos y luego hacían, si veían pecado de lo que están meditando, de lo que la Biblia y lo que usan para ellos hacían resolución y decían, bueno, veo tal pecado en mi corazón, en mi vida, voy a tomar la resolución de esto y esto. Y ellos no la estaban publicando, y de hecho los que hay, un poco vestigios que hay de aquella resolución, o las de Edwards, es porque quedaron ahí en los registros, pero ellos al final las destruían o las cumplían. A lo que voy con esto es que ellos veían, meditaban en su corazón, lo que está haciendo ahí, decía, bueno, ahora yo resuelvo, no solamente lo voy a tener como en mi mente, sino que ahora lo medito y lo llevo a la práctica. Bueno, que mi corazón no peque, ¿cómo? Es lo que dice aquí David, en mi boca. ¿Qué estoy diciendo que no lleva la gloria a Dios? ¿Qué debo decir menos o qué debo decir más? Voy a contener y resuelvo a... Entonces yo creo que es una práctica que realmente me imagino a David meditando y pensando en todo lo que hacía, todo lo que decía para llegar a esta conclusión. Amén. Son prácticas que quizás nosotros también debiésemos acoger. Probablemente no tiene que ser de la manera en que el hermano Ignacio la expone, ¿verdad? Pero lo que sí debiese ocurrir es que nosotros estemos constantemente meditando, y esto es algo que lo decimos siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no meditamos en el Señor, ¿cierto? Las situaciones que probablemente también nos puedan aquejar, o cuando nuestro corazón está quizás más débil, es como si estuviésemos congelados, ¿cierto? Es como si no hubiese reacción de nosotros. Nosotros debemos reaccionar en base a ciertas cosas de nuestro corazón. Sabemos que es engañoso, ¿verdad? Pero si lo sabemos y no actuamos, es igual de malo que casi no orar, ¿cierto, hermano? Nosotros debemos orar, pero con un corazón que esté arrodillado al Señor, ¿cierto? Debemos buscar su auxilio, porque vamos a pasar conflictos, ¿cierto? Vamos a estar en tribulación y debemos estar preparados para aquello. Continúa, ¿cierto?, el versículo diciéndonos: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Hablando un poco de lo que el pastor también nos comentaba, ¿cierto? David tuvo cuidado de
no hablar de manera pecaminosa acerca de lo que le ocurría, ¿cierto? Él pudo haber hablado de una manera que pudiese engañar a otros o a sí mismo y a causa de eso promover su propia justicia, ¿cierto? Sin embargo, lo que nosotros seguimos viendo en este capítulo es que David había resuelto que no fuera así, ¿cierto? Que no fueran sus causas los que determinaran cómo actuar, sino que fuera Dios quien determinara cómo se iba a resolver lo que le estaba quejando, ¿cierto? Después nos dice, por la palabra de tus labios me he guardado de las sendas de los violentos. Esta era una de las razones por la que David era bueno en esta clase de autoanálisis, ¿cierto? Podemos ver que David era una persona que meditaba constantemente, ¿cierto? Podemos ver que él entendía que quizás su actuar muchas veces no era el correcto y tenía la capacidad para autoanalizarse, ¿cierto? Porque él vivía de las palabras de los labios de Dios. Él conocía, él amaba, pero él también vivía la palabra de Dios. Por eso, amados, es indispensable que nosotros seamos conocedores de la palabra. No solamente repetidores, ¿cierto? Porque cualquiera puede repetir un versículo de la Biblia, ¿cierto? Incluso sacarlo de contexto. No dice la hermana Tiare, ¿cierto? Algunos sí, ¿verdad? Pero el hecho en sí es que nosotros debiésemos ser amantes de la palabra de Dios. Fue esta palabra entonces la que probó a David y no halló nada, ¿cierto? Fue esta palabra la que dio a David la sabiduría y la fuerza para guardarse de la senda de los violentos. David aprendió y mostró esta lección una y otra vez durante sus largas crisis que tuvo, incluso en los capítulos del conflicto con el rey Saúl, ¿cierto? David tuvo que protegerse a sí mismo, a su familia y a los hombres de Saúl, sin convertirse él mismo en un destructor violento y egoísta como lo era Saúl, ¿cierto? Por ende, podríamos entender entonces la carga que tenía David en sus hombros. Y probablemente el que no hayan terminado las cosas de otra forma fue porque él tenía una confianza tan grande en el Señor que él sabía que él lo iba a sustentar. Hasta aquí, preguntas, dudas, intervenciones, aportaciones. Ya, seguimos entonces. Como siguiente punto, ¿cierto? Vemos una súplica por la protección. Sostén mis pasos, él dice, ¿cierto? Sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. ¿Qué podemos entender con sustentar mis pies, cierto? David sentía que estaba en peligro de caer o resbalar en el desastre que probablemente estaba viviendo. Por lo cual él necesitaba que Dios mantuviera sus pasos para que sus pies no resbalaran. Ahora, también es algo importante de preguntarnos, ¿cierto? Nosotros pedimos al Señor que nos guarde, no sé, de mirar lo que no debemos mirar, que nos guarde de peligro, ¿cierto? Que guarde también a nuestras familias, que nos ayude a caminar más en santidad. También es importante el tipo de oración y también qué cosas estamos orando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? También es sumamente importante. La palabra de Dios nosotros entendemos que nos da dirección, ¿cierto? Pero la gracia de Dios debiese capacitarnos para seguir su dirección. Y esa gracia debe obtenerse por medio de ¿qué? De la oración. Eso es importante, amados, que lo tengamos en claridad. En este mundo tan importante y relevante, ¿alguna aportación que quieran hacer? Ya, vamos a hacerlo dedocráticamente la próxima vez. Es importante que reflexionemos, hermano. Es importante que nos escuchemos, porque muchas veces lo que un hermano puede decirnos también nos puede servir para reflexionar. En tus caminos, dice, esto nuevamente muestra la significativa humildad de la oración de David. Quiere ser sostenido, pero solo en los caminos del Señor. Eso es lo que se refiere, ¿cierto? Incluida en esto está la oración tácita. Señor, si no estoy en tu camino, por favor, ponme allí. Quiero estar en tus caminos, no en los míos. Porque él sabía que si fuera en sus caminos, probablemente él ya se hubiese desviado, ¿verdad? Como siguiente punto, entonces, como título, si quieren anotarlo, manténme a salvo con tu poder. Aquí tenemos unos versículos totalmente maravillosos, ¿cierto? Del 6 al 9, capítulo 17 de Salmos. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra.
muéstrame tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. La tranquilidad, cierto, que vemos de David en la confianza del Señor en medio de una crisis, para nosotros debiese ser alentadora, amados. Aunque sus problemas aún no habían desaparecido, él tenía plena confianza en que Dios lo estaba oyendo, ¿cierto?, cuando él iba en oración hacia él. Algunos autores explican que este salmo es un gran modelo de oración, ¿cierto? Nosotros ya lo anticipábamos. Modela la oración por la forma en que el salmista usa argumentos para apelar a Dios. No se limita a pedir lo que quiere o lo que necesita. Es más, él argumenta su caso, explicando a Dios lo que está viviendo. Aún sabiendo que el Señor ya conoce su corazón, lo que él hace en esta oración es explicarle al Señor lo que está viviendo y pedir un socorro, ¿cierto? Él no está haciéndole una lista al Señor de lo que quiere que pase. Él está derramando su corazón derechamente en oración al Señor. No prestamos tales argumentos en oración porque podemos, ¿cierto?, a través de argumentos brillantes o persuasivos para convencer a Dios de que haga algo que realmente no quiero hacer o no quiere hacer, ¿cierto? En cambio, es porque estos argumentos nos obligan a pausar detenidamente lo que estamos pidiendo. Es necesario, amados, que nosotros nos detengamos a pensar en lo que estamos orando al Señor. Y también esto nos permite agudizar también nuestras peticiones, de saber si lo que estamos entregando al Señor es realmente algo que nosotros debiésemos llevar a Él. No sé si me logro explicar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? El silencio otorga, dice. No me abandonen, me siento solo cuando no opinen. ¿Qué continúa diciendo? Muestra tus maravillosas misericordias a tu diestra. Esta es la primera aparición en los Salmos, no sé si ya lo habían notado, en que vemos la palabra misericordias. David pidió que este amor especial le fuera mostrado por el poder especial de Dios, ¿verdad? Este es el amor por el cual entra en una relación favorable con su pueblo, prometiendo ser su Dios. Sin embargo, David había hablado de más que misericordias aquí. Él hablaba de maravillosas misericordias y está por su diestra. La maravilla del amor extraordinario en que Dios lo convierta en algo tan ordinario, ¿cierto? Que nos dé maravillosas misericordias y sin embargo nos las dé tan a menudo que se convierte en una bendición diaria. Y sin embargo siga siendo algo maravilloso. Lo que el Señor nos da, amados, la misericordia que nos entrega son renovadas día a día. Y eso es algo que probablemente, incluyéndome, no es algo en lo que meditamos continuamente. Y ese es nuestro problema, ¿cierto? Damos las cosas por sentadas, como si lo mereciéramos. Hablamos de la misericordia de Dios, ¿cierto? Del amor de Dios, de la justicia de Dios, y muchas veces sin siquiera comprender exactamente lo que eso significa. Y eso no debiese ser así. Nosotros debiésemos meditar continuamente los atributos del Señor. Muchos de nosotros entonces pedimos o solo esperamos misericordia moderada de Dios. Hacemos pequeñas muestras de oraciones. Nuestra fe y nuestras expectativas están puestas en eso. David aquí nos muestra un patrón para esperar y pedir de Dios maravillosas misericordias, ¿cierto? Preguntándose, ¿no ves que ha sido un pecador maravilloso? ¿Te preguntas eso? ¿Te preguntas que he sido un pecador maravilloso? He sido maravillosamente ingrato, ¿cierto? He sido maravillosamente agravado en mis pecados. He sido maravillosamente pateador incluso de las lágrimas de mi madre, ¿cierto? He sido maravillosamente desafiante ante los consejos de mi padre. Maravillosamente te has reído de la muerte, ¿cierto? Maravillosamente has hecho un pacto con la muerte y una alianza con el infierno sin siquiera darte cuenta, amado. Y probablemente también sea un mensaje hacia los jóvenes. Tomar el consejo de los padres, ¿cierto? De nuestras madres. Sobre todo cuando entendemos que están alineados bajo el consejo del Señor.
Y nos podríamos preguntar, Señor, ¿cómo aún sigues teniendo misericordia de mí a pesar de que soy un pecador maravillosamente reiterador o cometo pecados reiteradamente? Y es simplemente porque el amor de Dios no puede ser comprendido por nuestros parámetros. Hasta aquí, amados, dudas, preguntas, aportaciones, reflexiones. Hermano Ignacio, lo veo con esa cara de reflexión, ¿no? Continúa en el siguiente versículo, ¿cierto? Guárdame como la niña de tus ojos. La frase niña de tus ojos es importante que la aclaremos, ¿cierto? Se usa para describir algo precioso, algo que se puede lastimar fácilmente y exige protección. David quería ser guardado por Dios como si fuera algo valioso, incluso algo frágil. Ninguna parte del cuerpo, amados, es más preciosa, más tierna y requiere más cuidado que el ojo. No hay porción más peculiarmente protegida que la manzana central, la pupila, o como la llama el hebreo, la niña del ojo. El Creador omnisciente, ¿cierto?, ha colocado el ojo en una posición bien protegida. Está rodeada de huesos que se proyectan como Jerusalén rodeada de montañas. Además, su gran autor la ha rodeado de muchas túnicas de cobertura interior, además del seto de las cejas, ¿cierto?, las cortinas de los párpados y la cerca de las pestañas. Y además de esto, le ha dado a cada hombre un valor tan alto para sus ojos y una aprehensión tan rápida del peligro que ningún miembro del cuerpo es cuidado más fielmente que el órgano de la vista. Esto es algo que nos dice Spurgeon en un extracto de un libro. No pensaron que esa era mi reflexión, ¿cierto? No, esta es una reflexión de Spurgeon, que nos habla de la hermosura de lo que Dios nos dice, o de lo que dice David cuando quiere ser cuidado como la niña de sus ojos, ¿cierto? Haciendo referencia a que el ojo es algo tan frágil pero tan importante a la vez. Esta figura retórica también la podemos encontrar en varios versículos. Aquí, para que participen, me pueden ayudar con Deuteronomio 32:10, Proverbios 7, versículo 2 y Zacarías 2, versículo 8. Deuteronomio 32:10, Proverbios 7:2 y Zacarías 2:8. Cuando tengan alguno, amén. Deuteronomio 32:10, ¿alguien? Hermana Angélica. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo incluyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Amén, ¿cierto? Lo guardó como algo importante, ¿verdad? Proverbios 7, versículo 2. ¿Alguien? Hermana Carola. Mis mandamientos vivirás, mi ley como la niña de tus ojos. Amén, ¿cierto? La ley como algo importante, ¿verdad? Zacarías 2:8. ¿Alguien? ¿Hermano Sergio? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria le enviará él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca, toca la niña de su ojo. Amén. Entonces, que en resumen, ¿qué podemos decir, cierto? Mantenerse como la niña de los ojos, ¿qué significa? Ser guardado con muchas guardas y protecciones, ¿cierto? Ser siempre mantenido a salvo. Ser guardado de las cosas pequeñas como polvo y arena. Siempre ser guardado de una manera sensible pero también tierna. Mantenerse despejado y sin obstrucciones. Y ser guardado como algo hermoso y eminentemente útil. Eso es lo que quiere decir la niña de sus ojos, ¿cierto? Ahora después también vemos algo maravilloso cuando él dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esta es otra figura retórica que podemos ver en este versículo, ¿cierto? La idea es cómo un ave madre protege a sus polluelos de los depredadores, ¿cierto? De los elementos y de los peligros, reuniéndolos bajo sus alas. Me imagino que ustedes han visto muchas escenas donde podemos ver que los pollitos se cobijan con su madre, ¿cierto? Y esto no solamente con aves, sino con animales en general. Esta figura retórica también se usa en otros 3 salmos, si quieren anotarlos: Salmos 36:7, 57:1, 63:1. Y también Jesús usó esta misma imagen de palabras para mostrar su amor y cuidado deseado por Jerusalén. Ahora, si quieren buscar conmigo, Mateo 23, en su versículo 37. Hermano Roby, ¿me ayudas con esa lectura? Mateo 23, versículo 37.
Sí, Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Amén. Sí, 37. Entonces, ¿qué podemos ver con eso, cierto? Esta imagen se usa para mostrar el amor y el cuidado que se deseaba por Jerusalén, ¿cierto? Nuevamente Spurgeon nos dice, así como el ave madre protege completamente a su prole del mal, y mientras tanto las acaricia con el calor de su propio corazón, cubriéndolo con sus alas, así haz conmigo. Dios muy condescendiente porque yo soy tu descendencia, y tú tienes el amor de un padre en la perfección. En conjunto estas dos frases, ¿cierto? Podemos ver imágenes poderosas del cuidado de Dios por su pueblo. Aquel que ha acercado y guardado tanto esta parte preciosa y tierna, la pupila del ojo, ¿cierto? Y que ha proporcionado la seguridad de una prole joven e indefensa bajo las alas de su madre. Se le ruega aquí que extiendan el mismo cuidado providencial y amor paternal a las almas de sus elegidos. Es algo que le pedimos al Señor, ¿cierto? Que nos guarde y que nos cuide como algo frágil, ¿cierto? Deseamos que el Señor nos mire, ¿cierto? Con sus ojos de amor. O debiésemos desearlo. No sé si hasta acá tienen dudas, preguntas. Hemos pasado varios versículos interesantes de análisis. Así que espero que podamos reflexionar en base a esto. No me hagan hacerlo. No me gusta así como... Hermano Robbie, ¿qué opina? No estoy preguntando. Pero tenemos que hacer reflexiones en base a esto, ¿cierto? Para que no se convierta en un monólogo, sino también algo participativo. Continúa diciendo el versículo, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Podemos entender, ¿cierto? Y con esto estar con perfecta claridad de que la vida de David estaba constantemente amenazada, ¿cierto? Se enfrentaba no solamente a la opresión que le dificultaba la vida, sino también a enemigos que estaban buscando terminar con su vida. En medio de estas amenazas reales, David hizo lo correcto, ¿cierto? Que sería orar. Los miedos se han convertido en oraciones, ya están vencidos en más de la mitad. Nosotros sabemos que aquellos miedos que llevamos al Señor ya nos hacen descansar, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestro penúltimo punto, ¿cierto? Derrota a mis orgullosos y arrogantes enemigos. Del versículo 10 al 14 dice, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea hacer presa y como leoncillos que están en su escondite. Levántate, oh Jehová, y sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyos vientres están llenos de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Aquí David comienza a describir, ¿cierto?, a los enemigos mortales que lo estaban oprimiendo tanto, ¿cierto? Envueltos están con su grosura. Eran insensibles, ¿cierto? Hablaban arrogantemente. El significado claramente es que el orgullo es el hijo de la abundancia, ¿cierto? Engendrado por una complacencia propia. ¿Y esto qué es lo que produce? Un endurecimiento del corazón de los hombres contra el temor de Dios, pero sobre todo con el amor hacia el prójimo. David describe las acciones peligrosas, salvajes, como bestias de sus enemigos, ¿cierto? Lo destruirán como un león destruye a su presa. David declaró su dependencia de Dios para protegerlo, ¿cierto? Él descansaba en el Señor. No fue porque David tuviera miedo de sus enemigos, ¿cierto? Semejantes a leones, cuando era niño. Nosotros sabemos que cuando era niño, David había vencido tanto al oso como al león. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 17, 33, 37. Anótelo porque es muy largo, no lo vamos a leer, ¿cierto? Y era porque David, y esto no era porque David no pudiera hacerlo, sino que era porque David necesitaba ver a su enemigo derrotado por la mano de Dios y no por la mano de David. Y esto es algo que ya dejamos claro en versículos anteriores, ¿cierto? Él descansaba en el Señor. Él no quería hacer algo que el Señor no le indicara hacer.
porque realmente él descansaba en que el Señor iba a obrar en base a lo que él necesitaba, ¿cierto? Ya a lo largo de la historia de David vemos que el Señor actúa conforme muchas veces a lo que él estima mejor para él, no en base a lo que David quería, ¿cierto? Sale en su encuentro, en hebreo es enfrenta su rostro, es decir, avanza contra él y enfréntate a él en batalla, como solían hacer sus enemigos, ¿cierto? Podríamos decir entonces que este salmo no tiene una conexión firme con ningún evento particular registrado en la historia de David, pero no es difícil ver que pertenezca a algún largo periodo en que Saúl lo persiguió, ¿cierto? Si conocemos un poco la historia de David y Saúl, vemos que donde más mal lo pasó fue cuando fue perseguido por Saúl. Durante ese tiempo David se negó a atacar a Saúl, cuando tuvo la oportunidad, porque él sabía que Dios debía atacar a Saúl, y no el mismo David. Por ende, él descansaba plenamente en el Señor. David reconocía que una característica de sus enemigos era que miraba mucho más esta vida que la eternidad. Y eso es algo problemático, ¿cierto? Y es muy posible que haya tenido algunas satisfacciones en esta vida, ¿cierto? Cuyo vientre está lleno, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Spurgeon lo explicaba de esta forma, ¿cierto? Su apetito sensual obtiene la ganancia que anhelaba. Dios les da a estos cerdos las cáscaras que necesitan, ¿cierto? Un hombre generoso no niega a los perros sus huesos, y nuestro Dios generoso da incluso a sus enemigos lo suficiente para colmarlos, si no fuera tan irracionales como para no estar nunca satisfecho. ¿Cómo lo podemos interpretar también, Señor? También que la gracia del Señor también está para el mundo. Dios le da a cada uno lo que merece, ¿cierto? Y esto también es lo que nos está diciendo. Ahora, como último punto, amados, vemos la firme confianza de la oración. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, David se puso aquí en contraste con sus enemigos, que miraban solo esta vida y no estaban mirando la eternidad como algo importante. No envidio su felicidad, pues mi esperanza y felicidad son de otra naturaleza, podríamos decir, ¿o no? No pongo mi porción en tesoros terrenales y temporales, como lo hacen los demás, sino en contemplar el rostro de Dios. Ahora sí les pregunto, ¿tienen puesta su mirada en el Señor? ¿O aún su mirada está puesta en las cosas terrenales? Quizás no van a querer opinar acá, ¿verdad? Porque de cierta manera todos diríamos que aún tenemos puestas nuestros ojos en las cosas terrenales, incluyéndome, ¿verdad? Pero eso debiese ir mejorando con el tiempo, ¿cierto? Deberíamos mirar las cosas celestiales más que las terrenales. Y esto es algo interesante de analizar. ¿Alguna aportación? ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo lo ven, hermana Marlene? Yo creo que todos luchamos contra eso, porque no creo que haya alguien que pueda no mirar las cosas terrenales. Amén. Pero en el momento de que uno decide conocer al Señor, uno se da cuenta que lo más hermoso está en los tesoros del cielo. Amén, ¿cierto? Gracias, hermana Marlene. ¿Alguien más? Hermano Elías, ¿qué opina de eso? Es que lo vi con cara de querer decir algo. No, es que no sé dónde van. No, estamos... Me retiro. No, estamos simplemente meditando, ¿cierto? En que... Salmo 17. Salmo 17, ¿cierto? Estamos ya analizando el último versículo, en el cual estamos hablando que nuestros ojos muchas veces están puestas en las cosas terrenales y no en las celestiales, cuando realmente debiésemos estar mirando las cosas realmente importantes que son del Señor y no las terrenales. Pero como dice la hermana Marlene, a veces es inevitable que pongamos más fuerza a las cosas terrenales que a las celestiales. Ahí vamos, hermano. Después continúa diciendo, veré tu rostro. David confiaba no solo en la vida después de la muerte, ¿cierto?, sino en que un día él vería el rostro de Dios. La idea no es meramente de un contacto simple con Dios, sino de una comunión sin obstáculos con Dios.
Veré tu rostro en justicia. La idea es que David tendría una justicia que le permitiría ver el rostro de Dios. Desde la perspectiva del nuevo pacto podemos decir que esta justicia es el don de Dios, ¿cierto? Otorgado a quienes reciben la persona y la obra de Jesús por fe, ¿cierto? David sabía que la transición de esta vida a la siguiente era un nuevo despertar. Sabía que el mundo del más allá con el Señor era más real y menos onírico que el nuestro, ¿cierto? Cuando muchas veces el mundo nos dice que ustedes están soñando despiertos, el cielo no existe y lo que viven ahora es real. Pero lo que en este versículo nos dice es que es al revés. Lo maravilloso está en el cielo y probablemente lo onírico está acá. Tendemos a pensar en el cielo y en sus realidades como un mundo de sueños incierto y nublado, ¿cierto? Es verdad, es más real que nuestro entorno actual, que por el contrario parece incierto y turbio cuando despertamos en la presencia del Señor. Cuando estamos en el Señor vemos las cosas del mundo, muchas veces quizás decimos, qué terrible lo que está pasando. Gracias, Señor, por sacarme de aquí. Debiese ser una meditación constante, ¿verdad? Aunque el enfoque de David estaba en la eternidad, este versículo no ignora el día presente. Hay un sentido real que está en estas realidades, una comunión más cercana con Dios, su justicia en nuestra vida, una vida verdaderamente despierta, una vida cada vez más conforme a la imagen del Señor. Una vida quizás llevada cada día más a imitar al Señor. Puede ser cada vez que el Señor cada vez más esté en nuestras vidas. Debemos recordar que la vida eterna comienza cuando estamos en Cristo. David no tenía un conocimiento sofisticado del cielo, ¿cierto? Se podía decir que nadie en el Antiguo Testamento realmente lo pudiera tener. Sin embargo, sabía que cuando viera el rostro de Dios, cuando recibiera su justicia, cuando despertara en una realidad celestial, sería en la semejanza del Señor. David parecía que estaba anticipando lo que Pablo nos diría 1000 años después. En Romanos 8:29, ¿alguien lo pudiera decir? Porque a lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Y esto es algo que también David nos está diciendo. El destino del pueblo de Dios es ser conformado a la imagen de Dios, como se muestra perfectamente en Jesucristo, su Hijo. Esto quizás haría a David estar satisfecho. La implicación es que no estaría satisfecho hasta que... Tenemos 3 puntos importantes, ¿cierto? 1, no viera el rostro de Dios, disfrutando de una relación sin obstáculos con el Señor. Como número 2, recibir la justicia de Dios. Como punto 3, despertar y vivir en la realidad del cielo, y que fuera hecho semejante al Señor. Quizás David ya estas cosas las meditaba. Esto es algo que nosotros también estamos meditando, debiésemos estar meditando, ¿cierto? Entonces, amados, podemos decir que la mente está satisfecha con su verdad, el corazón con su amor y la voluntad con su autoridad. No necesitamos más, solo necesitamos al Señor, ¿verdad? Para tener una vida plena. Hasta aquí, dudas, preguntas, intervenciones. Hermano Ignacio, no ponga el dedo ahí que yo pienso que quiere decir algo. En resumen, podemos decir que el Salmo 17, como primera instancia, nos sirve como un modelo de oración en tiempos de angustia. Es una súplica ferviente y honesta de David por la intervención de Dios. También, ¿qué es lo que hace? Nos anima a acercarnos a Dios en confianza, sabiendo que Él escucha, pero también responde el clamor de su pueblo. La viva imagen de la protección de Dios como ser escondido a la sombra de las alas de Dios proporciona consuelo, pero también nos debiese dar seguridad del cuidado y el refugio que el Señor nos da en tiempos de aflicción. Además, la esperanza última de David en contemplar el rostro de Dios y ser satisfecho con su semejanza desafía a los creyentes, ¿cierto? Nos desafía a mantener una perspectiva de lo eterno, mientras que los malvados pueden encontrar satisfacción en la riqueza, ¿cierto? Y en las prioridades terrenales. Nosotros debiésemos encontrar satisfacción en la meditación constante por las cosas del Señor. En conclusión, amados, tenemos una oración que es bastante rica, ¿cierto? Y multifacética, que revela
la profunda confianza de David ante la protección, pero también en que Dios obrará con justicia en base a lo que le aquejaba, ¿cierto? Invita a los creyentes a acercarse a Dios con confianza, vivir vidas íntegras y mantener una perspectiva eterna frente a los desafíos que cada uno de nosotros va a tener en algún momento o ya está teniendo. Reflexionemos, amados, en base a lo que este capítulo nos muestra, ¿verdad? Reflexionemos sobre el amor del Señor y también en que Dios siempre es un refugio seguro para todos nosotros. Hasta aquí no tengo más que decirles. No sé si ustedes tienen reflexión finales, dudas, consultas, preguntas. No. ¿Sergio? Ok. Bien, amados, les invito entonces a inclinar sus rostros para que podamos orar al Señor. Buen Padre, amado Dios, Señor, le damos gracias por esta palabra que usted nos concede, mi Dios. Gracias, Señor, por ser aquel que nos guarda de todo mal, mi Dios. Por ser nuestro Padre amoroso, protector, Señor, misericordioso. Pedimos, Señor, que usted nos sea guardando nuestros corazones, Señor. Que también guarde el corazón de nuestras familias. Que podamos, Señor, acercarnos a usted. Porque nosotros sabemos que usted nos escucha, Señor. Agradecemos, mi Dios, este momento que nos ha permitido estar con nuestros amados hermanos estudiando su palabra. Le pedimos, Señor, que nos lleve a nuestros hogares sin ninguna novedad. Le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.